SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más y una semana importante porque el personaje nos va a hacer elevarnos a los cielos o a los altares, no sé. Fíjate, es un personaje, Douglas Home, al que vamos a dedicar el cronovisor, que a mí siempre me ha cautivado. Claro, tú tiendes a leer, ¿no?, los testimonios de la época y dices, ¿por qué te van a mentir, no? Pero este hombre llegó a hacer proezas, estamos a mediados del siglo XIX, llegó a hacer proezas increíbles que lo han convertido tanto en un referente para el ilusionismo, como también para ese mundo también del esoterismo, ¿no?, de la mediumnidad, y tiene para los espíritas es un referente de un medium extraordinario y para los ilusionistas es un mago extraordinario, ¿no? Y un farsante también, porque, claro, para los escépticos, para los magos escépticos, pues consideran que todo lo que él hizo, pues tenía truco, ¿no? Bueno, pues ahí está, eso es lo apasionante de la biografía de Daniel Douglas Home, porque siendo escocés, al final, bueno, pues él acaba su vida en París, en Francia, aunque recorre gran parte del mundo, pues haciendo sus exhibiciones y sus sesiones, ¿no? Mostrando sus dotes prodigiosas, porque, como tú bien decías, por una parte los espíritas le tienen como un referente, como alguien que se ponía en contacto con los espíritus desde el más allá, pero para los magos ilusionistas, pues le tienen como un buen mago, y así lo consideraba Houdini, pero sin darle ese elemento sobrenatural a sus actuaciones. Actuaciones que, por otra parte, él nunca llegó a cobrar. Es cierto que, a pesar de que todo lo hacía gratis, sí que recibía sustanciosas donaciones y regalos. Entonces, bueno, él consideraba que todo esto formaba parte de un don que él había recibido de nacimiento, que es lo que suele ocurrir muchas veces con los curanderos, cuando ellos se considera que tienen la gracia divina, no cobran. Pero sí es verdad que por otras vías, pues el hombre pues se hizo, no inmensamente rico, pero bueno, sí tuvo una vida bastante holgada. Así que en eso estamos, en un personaje ambivalente para los espíritas y para los ilusionistas y los magos, pero también en un pionero del espiritismo en un sentido muy claro. Las hermanas Foss, cuando empiezan a ser conocidas, cuando empiezan a hacer sus elementos espíritas, ¿no?, con los raps, es en 1848 en Hildesville, en el estado de Nueva York, pero las primeras manifestaciones espíritas o psíquicas de Home son 2 años antes, así que se le puede considerar como un pionero en estas artes de ponerse en contacto con espíritus del más allá. Así que fue pionero en muchísimas cosas, fue un personaje muy controvertido, muy querido, muy criticado. Tuvo de todo en una vida de 53 años y en eso pues nos vamos a meter de hoz y de coz. Fíjate, cuando decías ahora de las hermanas Fox, a las que dedicamos también un cronovisor aquí en SER Historia, hablábamos de esos raps, ¿no? A mí me parecía increíble que se pudiera hacer con los huesos de los pies sin moverlos y sin aparentemente estar haciendo nada, porque van dentro del zapato y no se nota nada, hacer esos ruidos tan sonoros, ¿no? Hasta que se los vi hacer a un amigo, a Raymond, un amigo mago que es muy popular. Mucha gente que nos está escuchando ahora la habrá visto en televisión haciendo sobre todo trucos de magia con el cubo Rubik, que es su especialidad. Pues una vez me decía, Nacho, no, pues es que yo desde niño lo empecé a hacerlo y lo he desarrollado y se me sienta el tío en la silla, que yo lo grabé, y empiezo a hacer unos ruidos, pero con un estruendo, con un eco realmente increíble, ¿no? Y es lo que dije, digo, ostras, es que realmente, claro, te puede llamar la atención, ¿no?, que se pueda conseguir estos fenómenos, pero es factible, es posible. Me mandaste el vídeo. El vídeo era sorprendente, ¿a que sí, eh? Los ruidos eran extraordinarios. Claro, que no sabemos si eso es exactamente lo que hacían las hermanas Fox. Claro. Durante tanto tiempo, además. O sea que, bueno, es como todo, ¿no? También es verdad que la credulidad que había en el siglo XIX no es la del XX y menos la del XXI. Yo creo que lo vamos a ver con la figura de Douglas Home. Yo creo que estos personajes, estos protagonistas de la historia, en muchas ocasiones están a caballo entre la realidad y la farsa, ¿no? Algo como Uri Geller también, ¿no? Que yo creo que sí que tiene sus capacidades, pero también él ha utilizado métodos vinculados con al ilusionismo. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana? Tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor para viajar en el tiempo. Pues mira, la fecha es el 16 de diciembre de 1868.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, me encanta. Qué sitio más bonito, qué salón victoriano, absolutamente. Nosotros con estas ropas tan adecuadas de mediados del siglo XIX, y la figura que tenemos ahí. Y fíjate, yo lo ponía en duda, pero sí, está levitando, es Douglas Home. Es Daniel, nuestro Daniel, efectivamente. Estamos en Londres, ¿vale? Estamos en la noche ya, en donde él ha mencionado que va a hacer algo diferente, diferente. Una variante de las muchas cosas que él puede hacer, entre ellas, pues, en fin, su especialidad, que es la levitación. Bueno, pues estamos en la casa del vizconde de Adar, que es el hijo del tercer duque de Nuremberg, y además está lleno de nobles, como ves. Ahí está el capitán Charles Wayne, un astrónomo, el astrónomo Lord Lindsay. En fin, se ha reunido un poco la crème de la crème porque quieren ver qué es lo que puede hacer diferente a otras sesiones que él ha protagonizado. Bueno, pues lo que hace, ya le empiezan a llamar el levitador, ¿no? Pues claro, ya la fama le precede. En 1868 él ya ha estado en bastantes países y ha mostrado sus habilidades y sus dones. Bueno, pues lo que estamos viendo es que él entra en trance, vemos que ya está en trance, está ahí en su sillón sentado, y es lo curioso porque uno de los testigos, que es el vizconde, está recibiendo como una llamada, un murmullo en su oído que dice: va a salir por la ventana y entrará por otra. Eso le pone en alerta y junto él con otras personas se van a la habitación donde en ese momento está Douglas Home y ven cómo efectivamente de la silla se coloca en una posición horizontal, ya levitando, con los brazos en cruz sobre el pecho, y ven cómo se levanta la vidriera de la ventana de la habitación contigua donde él está, y ven cómo ha salido, cómo ha dado una especie como de giro en el exterior del edificio y cómo ha entrado por la otra ventana y ha tomado asiento. Todo esto, evidentemente, lo estamos viendo en un tiempo rápido, pero claro, deja estupefactos a todo el mundo, porque de hecho lo primero que están haciendo los testigos que tenemos delante de nosotros es que están comprobando si hay algún tipo de artilugio, si hay algún tipo de cuerda, si hay algo que le permita hacer ese acto supuestamente de ilusionismo, es decir, si hay trampa o cartón o hay truco. No encuentran nada. Lord Adar, que es el dueño de la casa, de la habitación, observa que por la ventana que acaba de salir Douglas Home está abierta unas 18 pulgadas, es decir, lo que equivale a 45 centímetros, y él expresa su sorpresa, está esperando su sorpresa de que este medium hubiera podido pasar por esta abertura tan reducida. Así que Home, en trance, todavía sigue en trance, responde: se lo voy a volver a demostrar. Entonces, en ese momento, da la espalda a la ventana, se echa atrás y sale por la abertura de la ventana, pasando primero la cabeza y con el cuerpo completamente rígido. Y luego vuelve otra vez a su sitio y se sienta. Bueno, así nos hemos quedado también nosotros, Nacho. No, desde luego, ¿Qué fíjate, ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues no lo sé. La verdad es que hemos sido testigos. No podemos valorar porque precisamente yo no me puedo meter aquí ahora mismo, que lo tengo delante, a investigar si hay rudimentos o no mágicos de ilusionismo, etcétera, pero desde luego que lo ha hecho, lo ha conseguido. Lo ha hecho, y efectivamente hay una altura considerable en el piso donde estamos, y ha pasado, hemos visto, ha salido de una ventana y ha pasado a otra, es decir, que ha tenido que hacer un giro en el exterior. Es verdad que siempre es rígido, como si fuera un cadáver, pero evidentemente si hay un artilugio, lo ha hecho muy bien, lo ha disimulado perfectamente, porque a simple vista no se ve nada extraño, y esto, de alguna forma, confirma lo que ya se había oído hablar de él, ¿no? Que es una persona que tiene esas habilidades naturales, que por eso no cobra, porque consideraría que sería pues como un acto deshonesto el cobrar,
Pero ojo, que no solo estamos hablando de esta levitación espontánea de la que él hace uso, y que, por cierto, cuando le hemos preguntado, él no es consciente de esa levitación, salvo cuando mira para abajo y ve que hay una cierta altura, ¿no?, entre su cuerpo y el suelo o el techo, ¿no? Porque ella hizo unas, por ejemplo, en un castillo muy cerca de Burdeos, ya se elevó hasta el techo e hizo una cruz con un lápiz en el techo para dejar constancia que había estado en esa altura. Bueno, pues aquí le tenemos a este personaje que desde luego no dejaba indiferente a nadie. Fíjate, hay algunos testimonios de coetáneos o de personas que se acercaron a su figura, ¿no? William Crookes, ya hablamos de él en otras ocasiones, ¿no? ¿Cómo se llamaba la Florence Cook? Florence Cook era la chica, ¿no?, que se le aparecía. Sí, con Katy King, que era el fantasma que se manifestaba, que por cierto, William Crookes se enamoró de Katy King, que era esta especie de entidad del pasado que parece que tenía así un buen aspecto físico y tuvo ahí una especie como de romance espiritual un poco extraño, sí. Hay algunos que daban credibilidad, ¿no?, a este tipo de fenómenos, como William Crookes, por ejemplo. Hay otros que se mantenían que ni sí ni que no, un poco como nosotros, ¿no?, como Darwin, ¿no?, que tampoco le daban mayor interés. Otros como Faraday, que decían que era un montaje, ¿no?, y que no tenía ninguna credibilidad. Y bueno, yo creo que esa ambivalencia, ¿no?, esa idea de sí o no poner en duda es quizás también parte de la razón del éxito, ¿no?, del propio Douglas Home. Claro, por eso digo que las opiniones estaban muy divididas. Había gente que no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, no entendían si realmente estamos hablando de un milagro, de un efecto sobrenatural, de un truco de magia. Claro, efectivamente, faltaban datos. Es algo extraordinario, no es normal que una persona empiece a levitar. Bueno, sí es normal dentro del mundo de la mística, dentro del mundo de los santos, como bien sabes, San José de Cupertino, por ejemplo, pues es posiblemente el santo más célebre que hacía levitaciones, pues como el que reza un rosario, ¿no?, cuando él quería, incluso con testigos privilegiados como obispos y papas. El caso de Santa Teresa de Jesús, incluso de San Francisco de Asís. En fin, hay distintos santos a los que se le atribuye dentro de sus hagiografías pues estas levitaciones, que las puedes creer o no. El caso también de Sor María Jesús de Ágreda, no solo una levitación, sino también una teletransportación, una bilocación, personas que están en dos sitios a la vez. Pero bueno, estaríamos hablando de fenómenos místicos que tienen que ver mucho con el mundo de la Iglesia y que, por cierto, pasaban un tribunal bastante riguroso con un abogado un poco del diablo para justificar o defender que este tipo de prodigios se hacían. Pero claro, estamos hablando ahora del mundo laico. En el caso de Douglas Home es una persona laica, es una persona que es verdad que era una persona muy religiosa, pero está claro que no está considerada ningún santo, a pesar de que también se le atribuyen curaciones extraordinarias, ¿no? Porque dentro de sus portentos, dentro de sus habilidades estaban las visiones, la clarividencia, la manipulación del fuego, hasta el punto de tener carbones al rojo vivo encendidos y no quemarse, ¿no? Un poco como le pasaba a Faustino Chacón, ¿te acuerdas que le dedicamos también un cronovisor al señor Lioneto? Pues también tenía esas habilidades, o materializar espíritus. En fin, todo este tipo de cosas se le atribuían a Douglas Home, pero evidentemente no dentro de una aureola católica, cristiana, de ser un santo, ¿no?, de elevado a los altares a pesar de que se elevaba del suelo. Entonces, claro, pues hay personajes como el antropólogo Francis Galton, pues eso, que él sí que afirmaba que no era ningún charlatán por lo que él había podido comprobar. Acuérdate que William Crookes era un físico y un químico eminente, ¿no? O sea, alguien que no era un tonto, ¿no?, que se le podía engañar, a pesar de que sí tenía una cierta credulidad, lo mismo que le pasaba a Conan Doyle, que por cierto Conan Doyle también certificó que lo que hacía Home era real, ¿no? Incluso se quejó que cuando llegó a morir le criticaban como un impostor, como un charlatán, es decir, que nunca llegaron a valorar que fue uno de los paladines en el progreso lento y arduo de la humanidad a través de la ignorancia, tal como expresó literalmente Conan Doyle en un artículo. Entonces, bueno, pues había un poco para todo. Claro, la gente pues no sabía muy bien cómo expresarse, como nos está pasando ahora a nosotros. Estamos hablando de alguien que realmente tenía unas habilidades portentosas y que era capaz, ¿no?, de manipular la materia o manipular la ley de la gravedad. O bien, como decía Allan Kardec, que por cierto se llegaron a conocer personalmente, Allan Kardec, que fue el gran codificador del espiritismo, pues él consideraba que los poderes que tenían eran extraordinarios y que eran reales. Ahora, a la vuelta de escuchar el testimonio que vamos a oír ahora, precisamente te quería preguntar sobre Allan Kardec, a quien tendremos en alguna ocasión también que hacer un cronovisor.
realmente sí, merece la pena. Vamos a escuchar a Juan Miguel Fernández, que es un muy buen amigo nuestro, ¿verdad, Jesús? Sí. Él es el presidente de la Asociación Espírita de Madrid, como digo, gran amigo, muy conocedor del mundo de la historia de la mediumnidad, del espiritismo, de ese pensamiento casi filosófico, ¿no?, que rodea a esta tendencia. Y esto es lo que nos cuenta él sobre la figura de Douglas Home. Hablar de Daniel Douglas Home es citar a uno de los mediums más destacados e importantes del siglo XIX. Él nació en Currie, un pueblo cercano a Edimburgo, Escocia, en 1833. De Escocia ya a los 13 años pasó a Nueva Inglaterra. Allí ya dio señales de mediunidad con tan temprana edad. Realizaba 6 o 7 sesiones diarias, lo cual lógicamente minó sus fuerzas y fue la causa de que cayera enfermo tan frecuentemente. Había temporadas en las cuales los espíritus se apartaban de él y él no podía realizar ningún tipo de mediunidad. De allí pasó a Nueva York y fue experimentado por los profesores Hare, Mapper y el juez Edmonds. Más tarde volvió de Nueva York a Inglaterra, donde se estableció, llegando a Liverpool el 9 de abril de 1855. Se casó 2 veces con mujeres rusas y fueron testigos también de sus facultades psíquicas el emperador Napoleón III, la emperatriz Eugenia, el zar de Rusia, el emperador Guillermo I de Alemania, los reyes de Baviera y Württemberg. Es decir, se relacionó siempre con la alta sociedad. Él pasaba de una ventana a otra de cabeza tendido horizontalmente. Sus facultades psíquicas eran extraordinarias y todas aquellas realizaciones eran a la luz del día. No necesitaba que estuviese todo en silencio ni tampoco en oscuridad. En 1857, la Unión del Club de París le ofreció 1.000 libras por una sesión y él las rehusó diciendo: he sido enviado para realizar una misión y esa misión es demostrar la inmortalidad. Jamás cobré dinero por ello y jamás lo cobraré. Murió en 1866 en Edimburgo, Escocia, y es muy curioso porque en su lápida figura una frase muy interesante que dice: a otro que vio a los espíritus. Daniel Douglas Home fue investigado por William Crookes, como hemos comentado, donde él confeccionó una jaula de hierro depositando un acordeón en su interior y Daniel Douglas Home, simplemente poniendo 2 dedos sobre el acordeón, tocaba una gran melodía. Fue uno de los más destacados, como decíamos al principio, que ha de estar presente siempre en todas las referencias de los medios más destacados que han existido. Como no podía ser de otra forma, pues en el terreno del espiritismo, lo acabamos de escuchar ahora, pues Juan Miguel Fernández da total credibilidad, ¿no?, a los fenómenos de Daniel Douglas Home. Jesús, antes comentábamos, antes de escuchar este corte, de la figura de Allan Kardec. Precisamente él es el iniciador, ¿no?, el que pone por escrito, por así decirlo, las bases del espiritismo como un pensamiento filosófico. No es una religión, ¿no?, aunque en Brasil, por ejemplo, el espiritismo es considerado una religión y tiene más seguidores que el cristianismo. Es algo alucinante, ¿no? Pero no deja de ser un pensamiento totalmente positivista, ¿no?, en relación a la trascendencia del ser humano más allá de la muerte y ese vínculo, ¿no?, existente entre el padre del espiritismo, Allan Kardec, y Douglas Home, pues fue también muy estrecho, ¿no?, por las cosas que hacían en ambos casos, claro. Sí, bueno, ambos se conocieron y se reconocieron porque se daban cuenta de que estaban un poco en ese mismo camino, que tienen una misión muy parecida. Antes hemos escuchado a Juan Miguel que él estaba convencido que él había sido enviado para realizar una misión en este planeta, ¿no?, en el planeta Tierra, con lo cual eso es una concepción muy común en todas estas personas que tienen esas habilidades, por ejemplo, para sanar a otra persona o sencillamente pues para ponerse en contacto con el más allá, con los espíritus, para que comuniquen los mensajes.
son como dones y que consideran que es una misión a la que están dedicados, ¿no? Como su ikigai, como diría un japonés, ¿no? Su propósito de vida. En el caso de Allan Kardec, es verdad que se conocen personalmente y es verdad que él le menciona, por ejemplo, en su libro más famoso, el libro de los medios, también está el libro de los espíritus, pero en el libro de los medios su nombre, el de Douglas Hahn, aparece y también le menciona la revista Espírita, ¿no? Y le menciona además como una de las personas más modestas, más humildes, con unos nobles sentimientos y con una elevación de alma. O sea, fíjate qué términos tan elogiosos le dedicaba, ¿no? A Hahn. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque para los espíritas Hahn es como la prueba viviente durante el siglo XIX de que realmente hay personas, es decir, los medium, los intermediarios, que se pueden poner en contacto con los espíritus para recibir los mensajes, incluso también para que esas almas errantes, esos espíritus un poco atormentados que se quedan en esa especie de interfase, pues puedan ir a la luz, ¿no? Por utilizar esos términos tan cinematográficos, que vayan a la luz, por fin. Bueno, pues efectivamente, yo creo que una de las características importantes que tenemos que destacar de Daniel Douglas Hahn es que él ya desde muy pequeñito empezó a manifestar este tipo de habilidades y de hecho a los 13 años él hace un pacto con un muchacho, con un amigo suyo, con Edwin. El pacto es un poco estúpido, pero que en este caso tuvo sus consecuencias. El primero que muera, pues que me lo diga desde el más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues el primero que murió, te puedes imaginar, fue Edwin. Y fíjate, con 13 años, a Holmes se le aparece el espíritu, una especie de aureola luminosa, que además da como 3 círculos en el aire, le sonríe a Daniel y desaparece. Y a la mañana siguiente, pues él comenta, efectivamente, a la familia del niño, dice que todavía no lo sabía, que este niño iba a morir, ¿no? O que estaba muerto ya, porque lo que se le apareció fue su espíritu desde el otro lado. Claro, a partir de ahí es cuando ya la gente le empieza a tener un poco miedo, por una parte, como diciendo, lagarto, cuidado, no veas mi futuro, y por otra parte es cuando él se empieza a dar cuenta de que realmente está predestinado para un tipo de misión diferente al resto de sus compañeros, ¿no? Porque esto con 13 años es cuando él ya está en Estados Unidos, porque bueno, él nace en Escocia, pero al final pues aprovecha el ofrecimiento de una tía suya que vive en Estados Unidos pues para confiarle al niño sus padres, porque sus padres no podían, ¿no? Eran padres muy relacionados también con la evidencia, ya también sus padres habían hecho pinitos, ¿no? con este tipo de poderes psíquicos. Entonces en Estados Unidos es cuando desarrolla sus habilidades. A los 18 años es cuando la primera levitación, ¿no? Y desde ese momento, pues el primer congreso de espíritas que lo celebran en Cleveland es cuando le empiezan a considerar como uno de los suyos, ¿no? Como alguien que realmente ha sido destinado por el futuro para transmitir un tipo de mensaje. Un poco lo que intentaba hacer la Sociedad Teosófica con Krishnamurti, ¿sabes? Es decir, han buscado a un elegido, a un enviado para desarrollar todo su programa o todo su mensaje. Fíjate, estamos en una época, la mitad del siglo XIX y la segunda mitad, Douglas Hahn fallece en 1886, y claro, es una etapa en la que el romanticismo, por ejemplo, pues regenera y recrea todo el mundo de los muertos, y eso es lo que le da cierto predicamento a Douglas Hahn, ¿no? Y esto es lo que hace que vaya visitando cortes, ¿no? Visita ya a Napoleón III con Eugenio de Montijo, ahí en Nuestra París. Eugenio de Montijo. Sí, por eso, la españolita de a pie, y es llamativo, ¿no? Como tiene este predicamento Douglas Hahn en la corte, pero luego en otros lugares, como en Italia, él al final acaba huyendo porque se le acusa de mago, de brujo, porque decían, Italia quizás es un país más católico, más religioso, que estaba despertando a los espíritus de los muertos y sacándolos de las tumbas para participar en sus sesiones, y lo veían todo como muy satánico, muy oscuro, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí. Esa ambivalencia que hay también en este sentido desde el punto de vista antropológico. Lo tuvo a lo largo de su vida, efectivamente. Tuvo sus defensores y sus detractores. En Florencia, en Italia, es donde le criticaron bastante. De hecho, ya tuvo que defender Francia también por una serie de acusaciones. Se va a Italia, y en Italia, en Florencia, pues encima le acusan de nigromante. O sea, nigromante es una de las peores acusaciones que te pueden hacer, porque es un poco como utilizar a los muertos, ¿no?, para hacer tus rituales. Es decir,
lo que es peor todavía, utilizar los sacramentos de la Iglesia para obligar a los muertos a abandonar sus tumbas y obligarles a decir cosas que a lo mejor el muerto o el espíritu no quiere decir. Eso se consideraba magia negra y, por tanto, pues ya sabes, en la Italia católica no lo vieron bien y se tuvo que ir también de Italia. Eso es lo curioso, porque era acogido en las grandes cortes, porque no solo estuvo en la corte de Napoleón III y Juana de Montijo, en las Tullerías, sino que también estuvo, por ejemplo, con la reina Sofía en Holanda, que, por cierto, se cuenta la anécdota de que ella dice que sentía unos cosquilleos en ciertas zonas íntimas sin que nadie le tocara, con lo cual era un poco esa sensación que tenía Home de mover, que se llama la telequinesis, de mover ciertos objetos o que alguien tuviera como la sensación de que le estaban tocando sin que él, por supuesto, se acercara. Una de las actuaciones más famosas en sus sesiones era que el acordeón tocaba sin que él estuviera cerca, ¿no? El acordeón y cualquier otro instrumento musical, pero bueno, el acordeón para que era como su instrumento favorito. Y luego es verdad que, ya te digo, estaba elogiado por las grandes personalidades de la época, pero por otra parte vilipendiado. Y una de las páginas oscuras que tuvo Douglas Home es cuando en Londres, cuando él regresa de nuevo a Londres, pues tiene un proceso que le perjudica su reputación y que tiene que ver con una viuda que le deja prácticamente toda su fortuna. En fin, él dice que se pone en contacto con su marido fallecido, la viuda, muy agradecida, le entrega 60.000 libras esterlinas al medium. La familia de la viuda pues ve que esto no corresponde con lo que se había pactado, consideran que Home es un estafador, ¿no?, que ha intentado embaucarla para recibir esta fortuna. Bueno, conclusión, acaban en un juicio. En ese juicio le obligan, al final el juez le condena a devolver toda la suma que él había recibido. Y claro, además alegando, fíjate, una sentencia judicial muy extraña, porque decía que eran influencias etéreas las que influenciaban en la voluntad de la viuda para que le hubiera entregado toda esa fortuna. Lo tiene que devolver, pero ya no es que devuelva toda esa cantidad, es la mala fama un poco que le genera, porque ya sabes cómo es un poco los dimes y diretes y son los cotilleos, ¿no? Y más los cotilleos londinenses de aquella época. Un poco pues como que se había aprovechado de Jan Layo, que era el nombre de la viuda, para sonsacarle su fortuna. Antes decíamos que tanto los espíritas le dan credibilidad y lo abrazan como uno de los suyos, y los magos lo consideran uno de los pioneros del ilusionismo en el siglo XIX, de la magia. Vamos a escuchar, si te parece, Jesús, a un buen amigo, Ricardo Sánchez. Él es mago profesional, él regenta también una tienda en Madrid, pues que lleva trabajando durante generaciones, de Magia Estudio, en la calle San Mateo. Yo creo que ahí hemos estado todos, incluso sí. Ricardo, a pesar de que es un mago joven, ha sido profesor mío de magia y de ilusionismo, y esto es lo que nos cuenta un poco sobre esos aspectos más mágicos, ilusionistas de la figura de Douglas Home. Daniel Douglas Hume es un personaje interesantísimo y por varios motivos. Lo primero que le define, y no es poco importante, no es cosa menor, es que fue prácticamente un pionero del espiritismo. Solo separan 2 años el salto a la fama de las hermanas Fox de su primera sesión. Y esto además tiene varias implicaciones, porque nos recuerda, por un lado, lo rápido que se extendió la fiebre espiritista en un momento tan particular de la historia y en un lugar tan concreto como Estados Unidos, aunque luego ya tomara el mundo por delante. Pero también nos deja la incógnita de cómo un tímido adolescente de 18 años pudo lanzarse en tan poco tiempo a crear un repertorio, construir una imagen y con ello timar a propios y extraños con tantísimo éxito. A su vez, Hume cumple el ABC del espiritista. Se enfrentó, fue investigado y a la vez fue admirado por ilustres figuras de su momento. Abrazó la fama y avanzó en una práctica que también sería imitada por otros espiritistas similares, que es la de no cobrar por las sesiones. Así, evitando la idea de que se lucraba directamente de sus poderes, se otorgaba a sí mismo mayor credibilidad, pero esto no le obstaculizaba a vivir de ello, porque podía recibir regalos, donaciones y lo que fuese, con lo cual cobraba, pero no tenía que hacer mención a ello. Y todavía nos queda lo más importante, y es que Hume volaba. Esto es un gran salto conceptual respecto a su competencia.
Lo que hacían otros espiritistas del momento se podía recrear fácilmente por medios físicos, o sea, lo podrían hacer ellos en el escenario, y aunque en su momento se dijo que los métodos de vuelo se podían extraer del repertorio de otros ilusionistas del momento, incluso se puso sobre la mesa el nombre de Robert Houdin, no creo que en las condiciones que actuara esto fuera posible. Por supuesto, en otro montón de cosas se le pilló completamente. Lo que significa esto es que Hume debía contar con una grandísima maestría escénica para engrandecer su leyenda con proezas que los espectadores, con casi total seguridad, no pudieron haber presenciado. Puede que moviese objetos, también puede que se aprovechase de la oscuridad para invitar a creer en la estación de vuelo, o construyese escenas que, unidas a la sugestión colectiva, echasen a rodar una bola de nieve que no necesitase más que un pequeño empujón. Los ilusionistas sabemos lo potente que es el recuerdo y la evocación y cuánto puede modificar cualquier experiencia de vida. Eso sí, esto no quita la maestría necesaria para construir todo ese recuerdo y esa evocación. No hay que olvidar que la carrera tecnológica en los fenómenos espiritistas fue especialmente carnizada. Tras los tímidos raps iniciales y las cabinas de los espíritus, los médiums necesitaban subir la apuesta. Ectoplasmas, apariciones, producciones corporales y prácticamente la cima de todo ello, la capacidad de levitar. Hume fue un maestro de las expectativas y encontró un factor diferencial que le permitió erigirse en una de las figuras más relevantes del espiritismo, pese a contar con una competencia feroz. Esto es una de las claves de su existencia y de que a día de hoy sigamos hablando de él. Jesús, realmente, ¿no? Los magos lo consideran como alguien del gremio, ¿eh? Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que todo el mundo se lo apropia. O sea, que algo tendrá el agua cuando la bendicen. O sea, que algo tendrá Douglas Home para que sea, pues, apropiado, ¿no? Tanto es verdad por los magos y los ilusionistas de la época, porque no dejó de ser pionero en muchas cosas. Vamos a suponer, ¿no?, que realmente hiciera truco en algunas de las cosas. Vamos a suponer que realmente tuviera poderes, por lo tanto es normal que se lo apropien también los espíritas. Y no solo los espíritas, sino todos aquellos que creían en los fenómenos paranormales y todos aquellos que creían en la supervivencia de la vida después de la vida. Entonces, claro, todo el mundo se lo apropia. Y sobre todo porque es cierto que durante los 30 años que él estuvo ejerciendo este tipo de demostraciones o de exhibiciones, sí que hablan de su carácter humilde, de que no quería aparentar más de lo que era, de que no se las iba dando, de que efectivamente no cobraba, en fin, que o era un buen actor o adoptaba una pose que posiblemente fuera más natural de lo que podíamos pensar. Es decir, si nos hacemos eco, y yo me hago eco, ¿no?, de sus propias manifestaciones, diciendo que lo que él estaba haciendo era una misión de vida, era algo que tenía ya como implícito, ¿no?, dentro de sus, porque él quería la reencarnación y quería, por supuesto, que la vida continuaba, ¿no? Evidentemente, si se ponía en contacto con los espíritus, como para no creer, ¿no?, en el más allá. Bueno, pues yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Ojo, esto no quiere decir que él tuviera una vida piadosa y eremítica. Él estuvo casado 2 veces, además casado con 2 rusas también, con lo cual tuvo también sus pequeños problemas. De hecho, tuvo también hijos, iba con su familia a estas giras, ¿no?, por el resto de Europa. De hecho, cuando él se casa por primera vez, un matrimonio en 1858, se casa con una mujer rusa, una aristócrata, se llama Alexandria de Kroll, Sacha para los amigos, que al final muere de tuberculosis. Pero ¿sabes quién fue el padrino de boda en esa ceremonia, ¿no?, tan curiosa y tan llamativa? El padrino de boda fue Alejandro Dumas. O sea, que te quiero decir que se codeaba con lo más granado de la intelectualidad, pero también de la realeza de aquella época. Es verdad que al final esta mujer muere, se vuelve a casar con otra mujer rusa, con una tal Julie, y eso pues hace que mucha gente viera que esta era una persona aparentemente normal, pero con unas cualidades evidentemente sorprendentes. Todo esto, por cierto, lo deja escrito en un libro, una autobiografía que se llama Incidentes en mi vida, y la segunda parte, Luz y sombra del espiritismo. Uh-huh. Luz y sombra, seguro que cuenta cosas también menos agradables, ¿no? Si me preguntaran a mí, insisto un poco en lo que decía al principio. Yo creo que algo tenía, algún poder, entre comillas, alguna fuerza vital que hoy no somos capaces de entender.
pero también utilizaba técnicas que hoy encasillaríamos en el mundo del ilusionismo, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, cuando hacía aparecer una botella, ¿no? O sea, es que eso es muy muy fácil, vamos, o sea, te lo puedo hacer yo ahora mismo aquí. Jesús, o sea, es muy fácil para vosotros, claro, magos. Pero bueno, es yo creo que iba un poco entre esas dos aguas, ¿no? Al igual que sucedía con las hermanas Fox y con tantos otros a lo largo de la historia. Hay un pozo de realidad, pero como tú y yo teníamos muy buena amistad, ¿verdad? Con Paloma Navarrete, yo creo que con ella sí que yo pongo la mano en el fuego, y esta mujer veía donde nadie veía, y te lo demostraba de una forma preclara. Pero también ella decía que esto no es, yo no veo de 4 a 5, ¿sabes? O sea, esto me viene cuando me viene, no es algo que yo pueda controlar, ¿sabes? Así que yo creo que Chojón estuvo durante más de un año sin tener este tipo de habilidades porque según él le habían abandonado los espíritus, o sea que él no tenía esta capacidad siempre que quisiera, era cuando parece que tenía como el canal abierto para que esto se produjera. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo de que efectivamente es un personaje ambiguo en este sentido, pero es cierto que tiene muchísimos rasgos en su biografía para hacernos pensar y a veces sospechar que posiblemente algún poder sobrenatural sí que tenía. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Me voy con esta botella de vino que acabas de materializar a otra parte para disfrutarlo con mi familia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.